Aunque es poco probable que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos, su victoria empieza a ser posible. De cualquier forma, puede acabar una de las campañas electorales más agresivas y sucias que se ha vivido en el país en los últimos tiempos. Por eso, y más allá del discurso que sabemos racista, machista, homófobo y vacío que conocemos de Trump, parece necesario analizar en profundidad a qué se debe su remontada electoral. Y parece que la clave está en que ha sabido alimentar la lucha de valores de clase, en que ha sabido separar el concepto de clase del concepto economía. Ya no importa que sea uno de los hombres más ricos del mundo y que esté usando cualquiera de esas malas artes que sabemos que tiene la política. La cuestión es que está logrando unir el sentimiento de aquellos que están en contra de la política de siempre, el sentimiento de la clase obrera blanca que está en situación de miseria o de precariedad, ese sentimiento de los mineros, de los ganaderos y agricultores, de las madres solteras y trabajadoras, de gente que depende de prestaciones sociales, gente que no se siente representada en definitiva por una candidata como Clinton, que a pesar de sus años de experiencia como parlamentaria basa su lucha en la defensa de una clase más profesional que trabajadora y cuya corrección política además no convence porque suena a la misma cantinela de siempre. Hoy en La Tuerca analizamos el proceso electoral en los Estados Unidos. Hillary Clinton y Donald Trump han protagonizado una de las campañas más crispadas de las últimas décadas en los Estados Unidos. Quiero una América más grande de nuevo y no creo que Hillary pueda hacerlo. No ha pagado sus impuestos federales. De un lado, Trump, sus mensajes xenófobos, misóginos, pero también sus críticas al sistema financiero de los Estados Unidos han bajado del carro republicano a muchos, pero mantiene todavía más del 40% de los electores, según los sondeos. Es muy bueno que una persona con la personalidad de Donald Trump no esté encargado de la ley de nuestro país. Del otro lado, una Hillary Clinton que las encuestas aventuran presidenta, que apela a su condición de mujer, pero que expresa también de su pasado, de su apoyo a la guerra de Irak o al golpe de Estado en Honduras o de sus vínculos con Wall Street y con grandes medios de comunicación. Ella dirigió el Departamento de Estado para su propia conveniencia, haciéndole favores a regímenes opresores y a muchos otros a cambio de dinero. No podemos poner a una persona como Trump, con todas sus promesas vacías, en una posición de poder sobre nuestras vidas. No podemos permitirle que funda el país como si fuera uno de sus casinos que mandó a la quiebra. No podemos dejarlo que tire los dados sobre el futuro de nuestros hijos. Tensión, por tanto, en todo el mundo en unas elecciones cuyo resultado no solo afecta a los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo pendiente a lo que pase mañana en unas elecciones bien importantes y que lo digamos nosotros en España después del año y medio que llevamos es de traca. Para hablar de este tema, también de violencia machista, porque hoy están todas las calles ocupadas por gente luchando contra la violencia machista, tenemos como siempre a unos invitados de lujo y además dos estrenos que siempre me alegra tener. Por un lado, Sofía Castañón, muy buenas noches, diputada de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también a Eva García Sempere, que siempre decimos Sampere, Eva, perdón, de Unidos Podemos, también diputada. Muy buenas noches. Buenas noches. También se estrena Daniel Bernabé, escritor. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Díaz Villanova, periodista, bienvenido. Fernando. Bueno, pues aquí queda la introducción, la habéis visto tanto en el monólogo como en la introducción que ha hecho nuestra compañera. Bueno, la campaña desde luego ha sido dura, ha sido en algunos aspectos bastante sucia. Los resultados parece que se empiezan a igualar cuando todo apuntaba a una victoria clara de Clinton. Todo puede pasar mañana. Rápidamente, en un minutito de introducción cada uno para situarnos, ¿cómo lo veis y qué pasaría dependiendo de que gane uno o que gane la otra? Eva. Pues es que es elegir entre una criminal de guerra y un fascista xenófobo. Entonces creo que cualquiera de los dos escenarios es un desastre para Estados Unidos, para la clase trabajadora de Estados Unidos y como decías, para el resto del mundo, porque lamentablemente, nos guste o no, afecta. Yo creo que efectivamente está muy igualado, es algo que mañana puede variar para cualquier lado, pero sí que tiene que hacernos analizar y de manera muy urgente en el resto de Europa que lo que está ocurriendo ahora mismo con esta campaña tan sucia, pero por otra parte con tan falta de entusiasmo, porque no ha sido una campaña como la de Obama, en la que la gente efectivamente quería que ganara un candidato, sino que es una campaña en la que la gente va a elegir al menos malo de los dos candidatos, nos tiene que hacer pensar que todo el valor de Trump ha sido dirigiéndose a esa clase trabajadora blanca harta
de la política, lo que aquí sería el bipartidismo, que no ha dado respuesta, que cada vez lo empobrece más, que le ha hecho perder los salarios medios porque se han devaluado, que no les da respuesta porque se deslocalizan sus empresas donde trabajaban y se quedan en la calle, pierden protección social, y la respuesta viene por la extrema derecha. Y eso ha pasado en Francia, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Grecia, y o le ponemos remedio y entendemos que el conflicto de clase existe. Lo coja la derecha, lo coja la izquierda, alguien lo coge, pero el conflicto existe, o nos podemos encontrar con ese mismo escenario en todos los países. Sofía. Yo comparto bastante lo que decías, Eva, porque en realidad una cosa es cómo adopta Trump ese conflicto de clase, cómo lo traslada, pero haciéndolo más bien discurso. Puede parecer como un antisistema, pero poca gente se puede haber beneficiado tanto de cómo está el sistema. Él mismo presume de haberse autofinanciado la campaña, que eso también yo creo que nos tiene que llevar a una interesante y probablemente peliaguda reflexión sobre cómo hace gala de eso. Y a mí me parece que en ese sentido se perdió la oportunidad, pero no creo que sea la única que vaya a existir, de que estuviera al frente para dar respuesta a ese extremo alguien como Sanders, precisamente porque hay otra manera que sí creo que comprende una mirada de clase y que sí que denuncia el sistema que existe, pero para dar respuesta a las necesidades de la gente, a las necesidades de la mayor parte de la población, de quienes están sufriendo sobre sus vidas y sobre los suyos y las suyas todas las medidas de austeridad y las consecuencias de la crisis, y se perdió esa oportunidad, pero tal parece que en las calles eso no se va a detener, sino que ante los posibles escenarios creo que la calle va a seguir estando muy presente, porque en cualquier caso pinta que va a estar bastante reñido, algo que en un principio quizás no se esperaba. Fernando. Bueno, Estados Unidos tiene que elegir entre la sartén o el fuego. Es decir, cualquiera de los dos es malo. A mí no me gusta ninguno. Ahora bien, si están ahí es porque los americanos los han elegido. Es decir, en Estados Unidos, como el candidato presidencial llega después de unas primarias, que en el caso de republicanos estuvieron muy reñidas, y es porque los militantes de base, a diferencia de lo que sucede en España, que al tío lo ponen desde la cúpula y tal, han querido que estén allí. Por lo tanto, hay algún problema que está muy por debajo. Ellos son el síntoma de algo que no funciona, que está muchísimo más abajo, inserto dentro de la sociedad norteamericana. Ahora bien, vamos a ver, que es a veces lo que se nos olvida, el discurso de ambos es muy parecido. Lo único que ha hecho Trump es meterle espectáculo porque él realmente es una estrella de la televisión y decir todas esas cosas para llamar la atención y conseguir espacio en los medios. Lo de que hablen mal, que hablen de ti aunque sea mal, pero por lo demás, si nos vamos al puro programa, no sé, las diferencias son que uno quiere subir el salario mínimo $10 la hora y el otro 12, y cosas por el estilo. Uno quiere rehacer el CAFTA y el otro el NAFTA, pero en el fondo los dos planteamientos son diferentes. Realmente en Estados Unidos las ideas se han quedado fuera. Tenemos al Partido Libertario con un paquete de ideas nuevas que no se ha querido testar, o al Partido Verde de Jill Stein, que es lo más parecido a lo que sería la izquierda europea, que tampoco le ha dado la espalda claramente los norteamericanos a ambos partidos. El resto, caray, es todo un espectáculo, lo hemos estado viendo. ¿Alguien realmente cree que se puede construir un muro? Que iría, si lo trajésemos a Europa, iría de Madrid a Moscú, de 3 metros de alto. Es directamente una estupidez, que ni ellos mismos se lo creen. Pero vamos, no sé quién ganará, no tengo ni idea, pero que lo mismo da, el uno que el otro van a ser muy parecidos. Yo sobre todo, obviamente con el resultado es importantísimo. Creo que gane quien gane, perdemos todos, sobre todo en el sentido de que el sistema político norteamericano, cuya máxima representación pues, son las elecciones presidenciales, donde se ponía, digamos, pues, los grandes personajes de la política en liza. Yo siempre he pensado al ver a Hillary Clinton y a Trump, o sea, eso es todo lo que el sistema norteamericano puede ofrecernos o puede ofrecer hoy en día a la política nacional de su país y a la política mundial. Lo digo porque la propia Hillary Clinton es un personaje bastante odiado y detestado por mucha gente, ¿no? Por representar un poco el mandarinato de Washington, estos burócratas bueno, pues que se han dedicado a la política como forma de vida, pero sobre todo que representan a grupos de presión, a grupos de intereses económicos, ¿no? En ese sentido es verdad que el sistema norteamericano siempre ha tenido esta forma de representatividad, que por cierto es lo que ha conseguido, es lo que ha dado pie a que Trump consiga llegar hasta donde ha llegado, pero por otro lado
es un sistema vacío democráticamente en la elección, puesto que si no tienes detrás una gran cantidad de recursos y dinero es imposible elegir o que salir elegido en unas primarias, ¿no? En ese sentido, a mí Trump me llama mucho la atención porque evidentemente, aunque no atenta contra los intereses de los grandes propietarios de los medios de producción de Estados Unidos, ninguno de ellos le quieren. Hoy Wall Street bajaba, ¿no? por el acercamiento en las encuestas. Es como si un hincha radical de un equipo de fútbol le pusiéramos quisiera dirigir el equipo de fútbol. Claro, el comité directivo no quiere, porque yo creo que sabe que es una representación, una destilación muy pura de lo que es el sistema norteamericano. Es un producto muy suyo, pero precisamente por eso, por ser un producto tan puro, no puede representarlo. Vamos a analizar un poco más en profundidad la figura de Trump. Creo que habéis puesto sobre la mesa las cuestiones claves del debate que se está teniendo estos días de cara a las elecciones de mañana, pero sí que es verdad que cuando analizamos su postura, como decías Eva, es muy difícil separarlo del concepto de clase, ¿no? Que si no lo coge uno, lo coge otro, pero el caso es que se hace campaña a través de ese concepto. Lo veíamos, él se aleja mucho de ese prototipo republicano de la Biblia, de la tenencia de armas, de ese discurso republicano de toda la vida, ¿no? que estaba mucho más encasillado, se aleja de ese concepto completamente y de repente empieza a ser, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, un antisistema, ¿no? Un antisistema hasta ese punto de conseguir, bueno, pues hasta que los propios latinoamericanos, no muchos de ellos, hagan campaña por él, ¿no? En contra completamente de un discurso xenófobo que está llevando desde el principio. ¿Cómo se puede analizar en concreto, con más profundidad, ese éxito que está teniendo Donald Trump, mucho más alejado de todas las expectativas que se tenían? A mí me da la sensación de que es lo que os comentaba al principio, ¿no? De ante una candidata, Hillary Clinton, que ha nacido para ser la presidenta de los Estados Unidos, la han formado, es educada, es la candidata natural, podríamos decir, y la que tendría que ser la presidenta natural para el establishment y para el modelo político que tiene Estados Unidos. Aparece una figura como Trump que le viene muy bien a determinados sectores para aupar y canalizar el descontento que existe, que empieza a existir. Salían los datos hace poco, el sueldo medio de un estadounidense de la clase trabajadora estaba alrededor de los $2.000 antes de la crisis, ahora está alrededor de los 700, el sueldo medio, no el mínimo, ¿no? Es decir, y eso genera un descontento social grande, las prestaciones también van recortándose. Ese descontento lo canalizas a través de la derecha y hay ciertos sectores que le viene muy bien. Con lo cual, aupar a figuras como Trump, yo creo que ha sido parte también de la estrategia. ¿Cuál es el problema? Que Trump tiene un perfil muy difícil de gestionar, incluso para el propio Partido Republicano, que hay un amplio sector del Partido Republicano que se está pensando el voto y está planteando el apoyo a Clinton porque no es capaz de gestionar eso. Y ese es uno de los grandes dramas que también estamos viviendo en Europa, de cuando el descontento lo canalizas a través de la extrema derecha. Luego eso no puedes gobernarlo. No pueden gobernar a Marine Le Pen, no pueden gobernar a Nigel, o en el caso de Grecia, con los conflictos que está habiendo con los refugiados, porque luego ¿cómo gestionas esos choques brutales? Pero la figura de Trump en un momento determinado, yo creo que al inicio vino muy bien para frenar, por ejemplo, el discurso, lo que comentaba Sofía, el discurso de Bernie Sanders, que es un discurso también de clase, que responde a las necesidades de la clase trabajadora norteamericana, pero que no interesaba tanto. Y parte de ese discurso lo recoge Trump. O sea, tonto no es, que tampoco tendemos a minusvalorar al enemigo y no deberíamos. Él recoge parte de un discurso de corte profundamente social. Ir contra las deslocalizaciones, ir contra los tratados de libre comercio, el cierre de fronteras, una propuesta muy proteccionista. Por supuesto, claro, luego acompañado de otra serie de medidas absolutamente locas y xenófobas. Pero él sabe que tiene que recoger ese sentir. Y en un principio yo creo que fue la contrapartida a Sanders. Es decir, de hecho, yo creo que uno de los principales problemas es que se le ha infravalorado durante la campaña. Es decir, era imposible que este señor, que estaba un poco incluso mal en su visión del mundo, pudiese acabar ganando, y desde luego eso se desvirtúa. Pero ¿cómo es posible que la clase trabajadora, la clase blanca trabajadora, fundamentalmente, se llegue a ver tan identificada o tan representada por un hombre que se presenta como el más rico del mundo, que te dice abiertamente en un mitin: soy un tipo muy rico, me lo puedo pagar todo, lo voy a seguir haciendo y yo estoy aquí, vosotros estáis aquí abajo, ¿no? ¿Cómo es posible que esa clase se sienta representada por alguien así? Porque cuando dice eso está diciendo la verdad. O sea, creo que además la cultura estadounidense es una cosa que premia mucho. Si comparamos y vemos a Trump por un lado y a Clinton por otro, hay alguien que está diciendo lo que piensa, aunque sean barbaridades, y alguien que está
dando un discurso, adoptando un discurso que está consensuado, que está controlado, que está contando con el beneplácito de las élites y de los principales medios de comunicación, que es Clinton. Claro, ¿por qué enamora en el sentido terrible de ese tipo de noviazgo con alguien como Trump? Pero ¿por qué hay una parte del electorado de la sociedad estadounidense que la enamora? Porque está diciendo la verdad, su verdad, que es una cosa que funciona y es una cosa que nos choca mucho. Yo creo que además nos choca mucho porque disociamos mal también el contenido de la forma desde un punto de vista más europeo, y porque a cualquier europeo yo creo que nos costaba mucho entender que alguien como George Bush fuera un gran orador. Pero claro, hay un momento en el que entiendes que ha decidido adoptar y creerse una manera de hablar que para él, que era de la costa y que tenía una formación exquisita, de repente hablar pues como alguien que no tuviera una formación muy buena del centro de cualquier estado central de Estados Unidos, conectó muchísimo con una parte de la sociedad que aquí yo creo que nos resulta muy extraño y que no comprendemos. Pero creo que la mayor virtud de Trump es esa verdad que, por otra parte, es difícil de controlar. Pensaba en las leyes de la estupidez de Cipolla, no sé si las conocéis, pero viene a decir que a los idiotas o a los estúpidos, aunque no tengan un pelo de tontos y sepan muy bien lo que están haciendo, es imposible predecirlos porque no se sabe nunca qué es lo que van a hacer después. Entonces, claro, a ningún poder le puede interesar a alguien que dice siempre lo que le parece, que enamora así a una parte de la población, pero que no sabes por dónde te va a salir. Claro, yo creo que yo viendo los debates que han tenido, pensaba que lo peor no era que lo que dijeran sobre sí mismos fuera mentira, sino que lo que decían del rival era verdad. Realmente ambos se definían uno a otro bastante bien. No es tanto, yo creo, una cuestión de verdades o mentiras, sino una cuestión de cómo Trump ha reconfigurado un discurso que, por cierto, el otro día nuestra querida Andrea Levy sacaba en Twitter que estaba leyendo el libro de ¿Qué pasa con cáncer?, ¿no? Por ahí va un poco la cuestión, ¿no? Él se presenta, es paradójico porque en los debates, un tipo que es un ultranacionalista, es muy difícil, yo creo, catalogar a Trump en una categoría política única porque tiene muchas. No puede ser, lo decís ahora, un tipo católico porque es un golfo. Literalmente, por eso sectas cristianas allí no le apoyan porque bueno, su vida ha sido muy disoluta, ¿no? Él, siendo un ultranacionalista, su propio eslogan de campaña, hagamos de nuevo América grande, reconoce implícitamente que América ahora es pequeña o ha reducido su influencia en el mundo y tiene una serie de problemas. Era significativo verle hablar, por ejemplo, de cómo estaban las infraestructuras de Estados Unidos, las infraestructuras públicas que estaban machacadas, ¿no? Y es paradójico que él mismo diga que la solución era más mercado y menos Estado. Es decir, es alguien que expone los problemas que puede tener Estados Unidos, pero que, sin embargo, bueno, pues él lo reconfigura en una cuestión de que él es el empresario exitoso que va a ayudar a crecer a Estados Unidos porque los burócratas de Washington no saben. Quitar a estos políticos, decía él, restituando a Clinton como político, pero él no era político, él era un exitoso empresario. Entonces yo creo que bueno, pues el éxito de su discurso ha sido ese. Lo que ocurre es que luego el personaje es muy incomible para una campaña electoral, porque claro, realmente lo tiene difícil por eso y porque, y acabo hoy aquí, luego seguimos comentando, yo creo que se ha desvelado de una forma muy clara el papel de muchos medios de Estados Unidos. Es alucinante ver cómo la mayoría de revistas de entretenimiento, de tendencias, que es por donde el sistema realmente introduce sus valores culturales, se han puesto todas a bloque contra Trump. Y eso también me hubiera gustado ver, igual que aquí la prensa nacional, que hubiera pasado si Sanders hubiera ganado las primarias, que hubieran dicho de Trump en ese caso. A ver, el Partido Republicano yo creo que no calibró bien el estado de sus votantes y no lo hizo después de que perdió Romney las elecciones de 2012. No supo ver los cambios que se habían producido demográficos en los Estados Unidos y cómo su masa de votantes había cambiado también. En una palabra, que importaban más las cuestiones de orgullo nacional que los valores. Trump es presbiteriano, no es católico. De hecho, las tiene tiesas con el Papa. Durante la campaña, bueno, ha sido presbiteriano. Entonces, al no haber entendido bien qué es lo que movía a sus votantes, se presentan a las primarias, se presenta este tipo en agosto del año pasado, que es un friki, yo recuerdo, estaba yo fuera de España, y decía, bueno, este tío no va a ningún lado. Pues sí fue que se los comió a todos durante las primarias. Y estaban todos sorprendidos, veías a Ben Carson que no se lo podía creer, diciendo, pero realmente este del tupé, con 70 años, nos va a ganar a nosotros, que somos senadores, representantes, con un montón de años de experiencia, con un
una papeleta intachable, que nada nos pueden decir, que no nos hemos llevado jamás un centavo, y este tipo que trae juicios desde 1980, que ya empezaron a meterle en causas por no pagar impuestos, por estafas, etcétera, va a llegar no a la Casa Blanca, pero por lo menos a las puertas. Pues sí, sucedió, porque llega a sus votantes y les dice lo que quieren oír. Y gran parte de la masa republicana es menor que hace 20 o 30 años, porque hay menos blancos en Estados Unidos. Los cambios demográficos que se han operado en los últimos 25 años han sido brutales, hasta un extremo que una persona que fuese a Estados Unidos en el 68 y vuelva ahora le parecería un país distinto, desde el punto de vista del paisanaje. Y tampoco han podido entender cómo la crisis financiera de 2008-2009 se ha cebado precisamente con sus votantes, para salvar al mundo de Hillary Clinton y aledaños, para salvar a los grandes bancos de la Citi, para salvar a las empresas ruinosas del automóvil en Detroit, etc. Es decir, al final, el americano medio, que es un tío honrado, que vive en Iowa, bueno, en Iowa o en San Luis, que trabaja como un negro, no sé qué, pues lo que ve es que le viene un mexicano y le quita el trabajo, o él lo percibe así, que le ha quitado el trabajo, que su hijo no encuentra empleo como encontraba antes, que además gana menos que en 2007. Bueno, pues se echa en manos de un charlatán. Esto no sucede ahora, esto ha sucedido siempre. En España tuvimos una especie de Trump en miniatura que se llamaba Jesús Gil, tremendamente popular, decía barbaridades, no sé, los más jóvenes no os acordaréis, pero yo sí me acuerdo. Hacía un programa con un jacuzzi, salía en Telecinco, yo lo recuerdo, hace 20 años o 25 años. Y a Gil, si no le paran, no sé si hubiera llegado a las puertas de la Moncloa, pero estoy casi seguro. Porque decía a los españoles de la época, a muchos españoles de la época, a la derecha de la época, lo que quería oír. Acordémonos de Ruiz Mateos, otro empresario de éxito, entre comillas, con un perfil diferente, pero lo mismo, sacó 2 eurodiputados en el 89 y el sistema hizo todo lo posible para... Es decir, este tipo de tíos se cuelan de vez en cuando y apelan a la derecha a los fantasmas habituales de la derecha, que es básicamente el miedo. El miedo y el... Bueno, al igual que a la izquierda se la llega por envidia, por este tío tiene algo que te corresponde a ti, al derechista se le llega por soberbia. Tú eres mejor que ese tío y en cambio le va mejor a él. Básicamente es eso. Entonces Trump ha sabido tocar la tecla adecuada. Es, mira, este que acaba de llegar te ha quitado el trabajo y tal, pero tú eres mejor porque tú eres americano y tus padres llegaron en el Mayflower, tus abuelos. Mientras que este es un mojado que acaba de aterrizar en el país, que se ha colado además clandestinamente. Caray, había un montón de oídos deseando escuchar eso. Claro, había gente muy documentada en las primarias republicanas que estuve siguiendo y nada, no podían hacer nada. Los debates en las primarias eran un paseo militar para este hombre. Y veías que la gente aplaudía porque arrasó en las primarias. Entonces, al final, lo que no sé es si ese electorado será mayor que el demócrata. Es decir, si concitarán más apoyos que repulsiones. Porque claro, el otro le están los... ¿Tú crees que realmente alguien que vaya a votar a Hillary va a votar a Hillary? Más allá de los que se vayan a conseguir un cargo político. Nadie va a votar a esa tía. Has puesto unas pinceladas sobre la mesa que me parecen interesantes y que profundicemos en ellas, y es que supone Trump para el futuro del Partido Republicano, que se ve completamente, bueno, pues dividido internamente y que ya pasa de ser el partido de los ricos, o como se consideraba, se da la vuelta a la tortilla y pasa a ser el Partido Demócrata más el partido de los profesionales, de la gente que está en Wall Street, de las grandes empresas. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Qué supone para dentro del partido? Y por otro lado, ¿qué responsabilidad pensáis que tiene la izquierda estadounidense en todo lo que está pasando? La izquierda estadounidense, el gran problema que ha tenido hasta hace realmente poco tiempo es que ha sido una izquierda muy preocupada por lo simbólico, por ejemplo. Ha sido una izquierda que ha estado sobre todo confinada a los ámbitos intelectuales universitarios y se ha conformado mucho con la cuestión del discurso, del análisis y de quizás muy poca intervención. La izquierda me refiero más intelectual, más política, no tanto el asunto del activismo. Eso ha llevado a que a esto que se llama lo políticamente incorrecto, que es también otra paradoja, Trump lo aproveche en el sentido de que en Estados Unidos la izquierda solo ha sabido actuar sobre el resultado de los conflictos, el resultado narrativo de los conflictos, pero no sobre las causas. Lo explico brevemente. En Estados Unidos no se puede decir la palabra niga. Decirla es ser expulsado de cualquier ámbito social, ¿no? Mediático, lo que sea. Pero, sin embargo, sabemos que las desventajas de la población negra son evidentes, ¿no? Entonces, este campo que la izquierda ha dejado libre, no solamente libre, sino que ha permitido que exista esta doble hipocresía, pues Trump lo ha aprovechado. Yo solamente un apunte.
no creo que el populismo, y es cierto lo que comentabas de Gil, de Ruiz Mateos, si os fijáis, en aquella época también hubo una crisis, la crisis del 93. Es decir, obviamente siempre surge, no solamente cuando hay un elemento de inestabilidad económica y política, sino cuando el propio sistema se muestra endeble a la hora de proponer soluciones y alternativas. Es decir, no depende todo del populista, de la propuesta que haga, sino también de la debilidad de los adversarios. Y es que yo creo que en general en Estados Unidos la política se ha disociado de problemas reales o centrados sobre todo en problemas de una minoría, y por tanto alguien con este discurso que en teoría apela a las clases populares pues ha tenido claro, luego tiene un problema que es tremendamente racista, entre otros. No un problema, me refiero a un problema para su discurso, con lo cual eso le resta muchos votos de, como decía Fernando, de minorías que ahora pues van siendo cada vez más mayoritarias. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel. Quizá no tanto en las crisis, que también las crisis económicas o sociales de un país, como efectivamente el que esté deslavazada la alternativa o los posibles contrincantes que tengan, ¿no? Estaba pensando que ahora estamos como muy fascinados con la figura de Trump, de cómo ha llegado ahí, pero bueno, que tuvimos a Berlusconi un montón de tiempo y aquello sí que fue raro también, que no, era un personaje bastante peculiar, y Berlusconi llega ahí porque no hay una respuesta por el resto de partidos. Estaban el Partido Socialdemócrata Italiano deslavazado, Refundaccione no sabía qué hacer con su vida, entonces había un problema real, y cuando aparece una persona que efectivamente habla, como se suele decir, como piensa la gente de la calle, o sea, con un montón de clichés, con un montón de grandes mitos o grandes leyendas urbanas, pues la gente llega a un momento que dice, bueno, me van a engañar igual, este por lo menos parece honesto. Y además te lo dicen tranquilamente, y que sea millonario no genera ninguna duda. Yo me estaba acordando también de la cantidad de gente que admira a Amancio Ortega, como si este hombre hubiese levantado toda su fortuna picando y levantándose a las 6 de la mañana. Pues no, es sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos trabajadores, ¿no? Pero más allá de ello, de lo que comentabas, de qué ocurrirá con el Partido Republicano, no es tanto solo el Partido Republicano, y que yo creo que ahora entrará en uno de sus procesos de reflexión profunda, como tuvo hace unos cuantos años, ahora un think tank, y se dedicará 20 años a pensar cómo ganar las elecciones, sino cómo va a quedar el mapa político general. A nivel mundial no diría, pero a nivel de hemisferio norte, ¿no? Tanto Europa como Estados Unidos, Canadá, porque hay una reconfiguración de las fuerzas políticas. La izquierda norteamericana ha sido residual y ha tenido muchísima fuerza en lo teórico, muchísima fuerza en el establecimiento de redes comunitarias, de grandes ideas a la hora de movilizarse, pero no ha tenido un reflejo real en la política, no ha tenido nunca un peso. Ha tenido sus pactos, ha conseguido sus congresistas, pero no ha tenido un peso real. Es verdad que no ha ayudado nada. El sistema estadounidense no puede absorber la diversidad para que haya más de 2 partidos, pero no ha tenido ese planteamiento. Y yo creo que ahora mismo es el momento de que empiecen a repensar, es que hay que reconfigurar eso, porque si no, al final se va a abrir la espita para que entre la extrema derecha, que es lo que está ocurriendo en otros sitios. Yo creo que esto se abre una oportunidad no para el Partido Republicano, sino para que la izquierda estadounidense efectivamente entienda la emergencia de plantear ya una salida incluso política, que arme discurso de clase a la izquierda, porque además el Partido Demócrata, lo hemos visto, ha abandonado completamente el más mínimo barniz de partido de izquierdas o partido progresista, porque de hecho ya los últimos han sido completamente giradas a la derecha. Entonces yo creo que se abre una interesante... Si no se mete mucho la pata. Yo las declaraciones de Angela Davis apoyando a Clinton me han chocado mucho, pero sí, yo creo que se abre esa oportunidad. En ese sentido terminamos con este bloque, porque nos queda una última ronda para cada uno. Bueno, pues en el escenario que viene a partir de mañana por la noche, pase lo que pase, Sofía. Y sobre todo también, como última pregunta, porque creo que también a la gente que nos ve le interesa saber cómo puede repercutirnos a nosotros, ¿no? Cómo puede repercutir que uno u otra estén en la presidencia de los Estados Unidos. Sofía. Claro, yo creo que
tenemos como una serie de escenarios. En el caso cada vez parece menos probable, aunque en algún momento parecía que podía ser así, de que Clinton gane de una manera holgada. Ya digo que es lo menos probable, entonces el Partido Demócrata recuperaría el Senado y sí que se podría, y esto yo creo que es lo que nos afecta más allá de sus propias fronteras, hacer que cumpla con esa parte de ese programa más de izquierdas que estaría implícito, porque se la podría presionar precisamente para que diera cuenta de eso dentro de esa imagen, pues que parece eso, como una posición de consenso y alguien que genera mucha desafección. La desafección me parece elocuente porque se dice que hacía mucho tiempo que no se daba la circunstancia de que ninguno de los dos candidatos, más allá de los fans hooligans que pueda tener Trump y no así Clinton, entusiasmara. Y eso me parece elocuente también del declive de un sistema que se está resistiendo con ese fuerte bipartidismo que es como está planteado el sistema electoral estadounidense. Pero claro, hay otros escenarios en los que Clinton gana, pero de una manera muy ajustada, y el Senado sigue siendo republicano y, por tanto, se va a estar presionando muchísimo más, va a haber un incumplimiento de la parte más de izquierdas del programa de Clinton, porque no va a poder hacerlo, porque va a tener una posición débil, y por tanto las calles van a estar mucho más agitadas, y la posibilidad improbable, pero no imposible, de que sea Trump quien gane, y en ese caso, además, me temo que sería el Partido Demócrata cargaría, aparte de tener un Brexit magnificado, el Partido Demócrata acusaría a la parte más de izquierdas, a Sanders, a estos representantes precisamente de ese escollo y de esa caída. Pero yo no querría dejar el tema sin hablar de Susan Sarandon, porque me parece muy importante tener a personajes como Susan Sarandon, a diferencia de Beyoncé, que va y apoya a Clinton también, como hablabas de Angela Davis, que choca más que lo de Beyoncé. Susan Sarandon es muy clara diciendo que precisamente ella no se va a sentir mal. Ella iba con Bernie Sanders, y Bernie Sanders, de hecho, plantea que hay que apoyar en última instancia a Clinton, ¿no? Pero que se vote con el corazón. Y ella dice que con el corazón va a votar porque en todas las cosas que a ella le importan como estadounidense, le importa Siria, le importan los tratados de libre comercio, le importan los conflictos bélicos, le importa el desempleo. Ninguno de los dos da ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, ella no ve mucha diferencia más allá del discurso hiperfascista de Trump en lo que vaya a venir. Y me parece importante la defensa que hace de la necesidad de representación de ese 5% de otras fuerzas, como es el Partido de los Verdes con Gillstein a la cabeza. Bien. Yo creo que mira que con Clinton algo sabemos ya de cómo va a ser la política para el resto del mundo. Yo creo vamos, yo me he acordado mucho de Clinton cuando había un atentado yihadista en Europa. Eso es así. La política exterior de Estados Unidos con respecto a Oriente Medio ha sido un auténtico desastre. Ella misma casi lo reconoció en una entrevista diciendo aquello de que habían financiado los bad guys, ¿no? Bueno, pues ahí queda dicho todo. Me gustaría saber, por ejemplo, o me causa una pregunta, que es si Trump ganara, ¿cómo serían las relaciones con Rusia, con Putin? Eso sería interesante de ver, sobre todo con lo que nos toca en Europa y bueno, el conflicto ucraniano, y si la propia burguesía norteamericana permitiría un acercamiento si se fuera a dar. Y por último, lo interesante sobre todo es ver de lo que siempre nos olvidamos ante la gran política, que es la política de abajo. Es decir, Estados Unidos es un país con unos problemas bastante serios a nivel social, con estos problemas que Trump puso por encima de la mesa, cruzados de racismo y tal. ¿Cómo afectaría eso? ¿Cómo se puede desarrollar allí pues una lucha parecida a la que pudo haber a finales de los 60? Entonces, esas tres perspectivas serían las que tendría. A ver, yo puestos a elegir me quedo con Hillary, porque es el demonio que ya conocemos. Es decir, el otro es un diablo desconocido, y al final esto es como las enfermedades, mejor pillarte una que ya has tenido porque has desarrollado defensas. Entonces, contra Hillary tenemos defensas. Respecto a España, pues todo lo más que nos puede afectar son dos cosas, a los españoles, quiero decir. Una es el comercio, porque comerciamos mucho con los Estados Unidos, es un socio principal, y el otro es la seguridad, la política de seguridad. En el comercio, puestos a elegir, también me quedo con Hillary, porque parece que va a mantener el tratado transatlántico, que creo que va a ser muy beneficioso para ambas partes, como todos los buenos tratados comerciales. Y en la política de seguridad, una de las cosas que dijo Trump más estupendas fue que dijo que los que tienen bases estadounidenses en su territorio se la van a tener que pagar.
¿Qué es eso de que Estados Unidos pague la base de Rota o la de Rammstein o algo así? Entonces supondría que Rota y Morón pues tendrían que sostenerlos los contribuyentes españoles, y a mí eso no me parece bien, porque prefiero que lo paguen los contribuyentes norteamericanos, es decir, que ya que quieren tener allí los barcos y los aviones, pues que lo paguen ellos. Entonces, es de la única manera que nos va a afectar directamente. Trump sería, para los intereses propios de los españoles, pues sería malo, en tanto que se acabaría o se cerraría la posibilidad de firmar ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, del que van a salir solo buenas cosas. Si fijáis, en cierto modo, la política de Trump con España va a ser muy podemita, ¿eh? Es decir, tema de nada de libre comercio, nada de bases y todo esto. Al final, estás viniendo arriba en la última pregunta, Fernando. Hay una especie de confluencia de intereses ahí un poco extraña, ¿eh? Os lo haría, yo que vosotros me lo harían mirar. Eva. Bueno, yo creo... A ver, yo creo que no hay ningún problema con que ganara Trump por lo que podría ocurrir en el comercio, primero porque la mayor parte, el 90% de las ventas que se hacen en el pequeño y mediano comercio, se hacen en Europa, o sea que tampoco nos afectaría mucho que cambiara demasiado la política de fronteras. Y el Tratado de Libre Comercio, permíteme que te diga, tampoco va a tener grandes titulares, al contrario, a nosotros nos podría afectar mucho más, pero yo creo que, parafraseando más o menos lo que decía Mao, de hay caos bajo el cielo, es una gran noticia, yo creo que va a dar igual. Va a dar igual en el sentido de que tanto uno como otro tienen una política muy devastadora con la clase trabajadora, con lo cual es una mala noticia para ellos, seguro, independientemente, pero como decía Sofía, quizá en algún caso se pueda tensionar más y estemos abocados a una legislatura corta, incluso en el caso de Estados Unidos. Pero luego en política exterior, Hillary está mucho más obsesionada con Siria, con Libia, Oriente Medio, y Trump obsesionado con Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras. Quiero decir que va a tener una política exterior imperialista, van a seguir más o menos la misma línea, y yo creo que no vamos a ver cambios apreciables en lo que podemos ver nosotros, en lo que ocurra en otro caso. Sí más en cómo de equilibradas están las fuerzas, quién gana holgadamente, quién no lo gana y cómo queda la conformación del Congreso y del Senado. Ahí sí puede haber diferencias, pero por lo que la calle pueda reaccionar y a conseguir tensionar suficiente. Y bueno, yo no pienso ni contestarte a lo de Donald Trump, a quién se parece, pero es muy típico, ¿eh? Quiero decir, también Marine Le Pen, el discurso final de campaña fue brutal, atacando a los poderosos, a las élites, y algunos incluso de Hitler también te pueden ir por ahí. No quiere decir que lo sean. Bueno, estaremos pendientes en todo caso de qué pasa mañana por la noche, volveremos a hablar el lunes de ello. Fernando, esto me lo sacas antes para poder... Es que tenía frío y cuando ya me he calentado, se me han calentado los pies, ya es cuando he renacido. Sí, ya nos conocemos. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de otro tema que sí que nos afecta y nos afecta mucho, que tiene que ver con la violencia machista. Hoy es 7 de noviembre, hace un año que tomamos mujeres y hombres de todo este país las calles para luchar contra esa lacra. Hoy se cumple un año, otra vez la gente ha tomado la calle y bueno, creo que vamos a hablar de qué deberíamos hacer, sobre todo los que estamos dentro del Congreso, para que eso vaya cambiando. Solo en 2016 se han presentado en nuestro país más de 70.000 denuncias por violencia machista, mientras el 061 ha atendido 66.000 llamadas de urgencia. Ante ello, los jueces han dictado 16.000 órdenes de protección y este mismo año la policía ha aconsejado a las víctimas nuevas y también polémicas medidas de protección. Que no vayas sola, que cuando salgas mire a tu alrededor, el móvil, que siempre lo lleves cargado de batería. Siempre recae el peso de denunciar, de protegerse y de hacer algo sobre la propia víctima. Medidas que no han impedido que 37 mujeres hayan sido asesinadas por su pareja en lo que va de año, mientras cada 8 horas se produce una violación en nuestro país. Son las cifras oficiales contra las que hoy se manifiestan mujeres y hombres de toda España, como lo hicieron hace ya un año cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de Madrid contra los feminicidios. Parece mentira que un porcentaje tan altísimo de la humanidad esté sometida al otro, ¿no? Pero sí que es verdad de que faltaría formación en los colegios. Veo mucha violencia ya desde pequeños y desde adolescentes. Estamos luchando contra las violencias machistas, esa violencia que cada año asesina a más de 50 mujeres, incluso a los niños y niñas. Este año 6 niños y niñas han sido asesinadas. Estamos luchando también contra la violencia sexual, porque también hay violaciones que parece que no existen, contra la trata,
contra la violencia simbólica, contra la violencia económica. Además, tanto organizaciones feministas como partidos políticos, entre ellos Unidos Podemos, exigen también un gran pacto nacional contra la violencia machista. Yo creo que es un asunto que requiere de una política de Estado. Nosotros propusimos un gran pacto nacional que hable además de violencia machista, porque la violencia machista no se produce solamente en el ámbito de la pareja, sino en más ámbitos. Y esto, de alguna manera, no se combate solamente con medidas penales, que son importantes, sino también con medidas sociales, algunas de las cuales pues, tienen que ver con la alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista, sin necesidad de denuncia y con medidas de tipo social. Yo creo que es fundamental impulsar un gran acuerdo. Ya es urgente de que haya un pacto de Estado frente a lo que es la mayor vergüenza social que tenemos en estos momentos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se manifestaba también en estos términos hace un año. Mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, nuestra prioridad ha de ser mejorar la protección y la respuesta que les ofrecemos a ellas y a sus familias. Sin embargo, durante el último gobierno del PP, el presupuesto destinado a luchar contra la violencia machista se ha reducido un 22%, lo que ha obligado a cerrar diferentes centros de prevención en nuestro país, entre ellos la Oficina ONU Mujeres, una organización que había pedido formación específica en España para jueces, psicólogos y asistentes sociales. Bueno, se incorpora a la mesa una invitada especial para hablar de este tema, una activista feminista que sabe bien de lo que habla, Pamela Palenciano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pamela, bueno, te iba a preguntar otra cosa, pero te veía escuchando el vídeo, te veía escuchando a Rajoy que medio te retorcías y decías, no te creo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué ponías esa cara? Bueno, hay una salida que se han inventado, ¿no? Que es la salida, la campaña de salida un 016, que nos lo ponen a las víctimas de violencia, pero no a los victimarios. Entonces, no me creo que nuestra solución sea solo un teléfono, que trabajen para nosotras, que las mujeres nos empoderemos, pero con los victimarios no se va a hacer nada. O sea, los hombres son de esta sociedad. Y si nos empoderamos nosotros, la otra mitad, ¿qué? ¿No? Y aparte, bueno, que el gobierno del PP, evidentemente, no está haciendo. O sea, lo que está haciendo es la parte víctima, sacarnos como víctimas y hablar de las pobrecitas y la violencia de género. Para mí es violencia machista, porque si no se confunde. Está claro que si hay algo que ha podido mejorar es que, bueno, el activismo, la movilización social, la movilización en las calles está haciendo y está logrando que de nuevo se vuelva a hablar de violencia machista, que se ponga en valor la importancia que tienen los conceptos, no usar unos, usar otros, que la gente en el Congreso por lo menos se levante a hacer minutos de silencio. Ahora tendría que materializarse en políticas reales de verdad, más allá del postureo, pero se está hablando del tema, se está consiguiendo reactivar por lo menos ese debate. ¿Cómo lo ves tú, Pamela, desde fuera, que llevas mucho tiempo luchando contra esto, que a ti nadie te puede venir a hablar de papeles porque tú sabes en primera persona lo que es sufrir violencia machista, sabes perfectamente lo que es hacer activismo para combatirlo y te encuentras a lo mejor pues, a una distancia demasiado larga de los partidos políticos que hasta ahora no han estado materializando sus discursos en propuestas, ¿no? Claro, yo creo que el avance sí lo veo. Si yo he vivido casi 9 años en El Salvador y cada vez que venía iba viendo los avances, ¿no? Pero luego veía lo civilino, lo sutil, o sea, la parte más perversa. Pues yo trabajo mucho con adolescentes en aulas y ahí donde más lo encuentra, ahí del discurso. Pero si supuestamente le hemos hablado ya a los niños y las niñas de un avance, de una igualdad, de un empoderamiento de la chica, de repente lo que me encuentro es como un retroceso, porque siempre que las mujeres avanzamos, siempre por detrás hay un retroceso, claro. Tú que trabajas con adolescentes, y ya con eso abrimos el debate a la mesa, quería que nos contaras sobre tu experiencia. Tú que trabajas con ellos directamente para detectar casos de violencia machista, para denunciarlos, para combatirlos, ¿no estamos viendo que quizá generacionalmente sí que no está habiendo un gran avance? Que sí que las generaciones más jóvenes siguen sufriendo cada vez incluso más violencia machista y más silencio ante él. No, yo creo que lo que pasa es que se está hablando más. Ya. Es decir, como ahora se habla más que antes, parece que hay más que antes. O sea, en mi época, de los 90 y tantos, cuando éramos 2 o 3 que sabíamos que los novios eran los malotes del barrio, lo que sea, éramos 2 o 3, pero había mejor 4 o 5 que no eran sus novios tan malotes, pero eran malillas. Quiero decir que ahora se habla más, por eso parece que hay más. Y el retroceso es por lo que yo te decía, porque siento que hay un retroceso más civilino, es más perverso. Lo que pasa es que como las nenas se van empoderando y dicen, que esto que me está haciendo con el móvil ya me suena, a mí ya me han dado un taller de esto. Yeah. No, eso es, porque ahora, claro, a lo mejor no se golpea tanto como hace 30 o 40 años, pero
se te puede decir, mira, la cara, que te calles ya, payasa, que no sabes lo que habla. Y una pensar, ay, se ha enfadado, ¿no? Y que te está maltratando, claro. Bueno, abrimos con esto el debate. Bueno, hay dos invitadas que están dentro del Congreso de los Diputados, que tenían una responsabilidad política que sí que puede cambiar cosas. Sofía, además, trabajas en la Comisión de Igualdad. Bueno, estamos escuchando los discursos de todos los partidos y a priori parece que todos quieren combatir la violencia machista, ¿no? Pero ¿cuáles son realmente esas vivencias que tú tienes a la hora de tramitar propuestas no de ley, a la hora de tramitar propuestas, preguntas que realmente combatan la violencia machista? Pues sobre esto escribía hace unos días Beatriz Gemeno y apuntaba una cosa que me parece muy importante, que tiene que ver con esos minutos de silencio, que son bastante autocomplacientes, es decir, nos solidarizamos y de repente es una respuesta unánime. Es verdad que porque de unos años para acá la violencia que los hombres ejercen sobre sus parejas, en el sentido de violencia de género, empezó a tener un nombre, porque antes todo esto sucedía pero no tenía un nombre, o sea, entendemos también la necesidad de nombrar. Y entonces, claro, desde ese punto de vista es importante que se haga ese minuto de silencio, pero yo prefiero un minuto de ruido. Yo prefiero un minuto de ruido ensordecedor porque precisamente es el silencio, el caldo de cultivo que se ejerce sobre estas violencias hacia la mujer. Y el riesgo que explicaba Beatriz Gemeno, y que comparto mucho ese punto de vista, es que de repente consensuamos que esto está muy mal, igual que está muy mal que la gente no tenga trabajo y que está muy mal que la infancia esté en situación de pobreza muchas veces. Y ese está muy mal, pues se consensua y no se hace nada, o de repente pierdes mucho tiempo en estar diciendo que está fatal la cosa, pero las medidas no vienen, ¿no? Hace una semana veíamos, o semana y media, veíamos como el Grupo Popular en la Comisión de Igualdad proponía que existiera un día, un día internacional de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad. Bien, vale, o sea, no nos vamos a poner días hay de mogollón de cosas. Y entendemos la importancia de nombrar, aunque esta quizás no sea una realidad muy escondida, sino muy vivible, ¿no? Pero luego que no se opongan cuando traemos medidas que sí que hacen un efecto de choque, de modificación de eso que vienen a nombrar y a decir. O sea, que está bien nombrar y está bien que existan gestos dentro del Congreso, y eso nos acerca más a que empecemos a hablar de una cuestión de Estado, pero que no sean, una vez más, esa impostura, esa de cara a la galería, y que además no utilicen precisamente los recursos que creo que son más perversos, y que esa autoconciencia que yo creo que tenían, pienso en mi generación, que tenían nuestras madres y nuestras abuelas, porque la pelearon muy duro y porque tenían un enemigo muy claro, a nosotras se nos educó en un espejismo de igualdad del que tuvimos que despertar, igual que de otras burbujas que reventaron. Y es la precariedad precisamente quien revienta esas burbujas y quien nos coloca exactamente donde estaban las cosas, y que esa igualdad que nos vino dada pues no era tal, y por lo tanto sí que hay un poco de lucha que retomar. Y yo creo que las calles en los últimos 2-3 años, las calles, la sociedad, la cultura, se ha tomado muy en serio esto, que quizás había dado pues como una batalla ganada. Tiene que ver también esa parte de movilización social con que, bueno, pues esos discursos del Partido Popular que garantizan que hay una lucha real contra la violencia machista, poco se pueden llevar a cabo sin un recorte del 22%, que es lo que hemos estado viendo. Luego tenemos otra ley contra la violencia de género, a la que nosotros llamamos machista, que tampoco se está cumpliendo, financieramente, económicamente, lo que realmente tendría que hacer. Entonces, ante ese vacío, Eva, ¿qué se puede hacer? A ver, yo lo primero es que abandonaría, y siguiendo un poco lo que decía Sofía, la política de postureo. Claro. De los días, de los minutos de silencio, porque además todo el mundo se suma, pero como lo queremos hacer tan consensuado, al final se vacían de contenido, porque efectivamente cuando se va a debatir en la comisión, las propuestas que están detrás de ese minuto de silencio, detrás de ese lazo morado o de lo que sea, nunca se aprueban. Entonces, bueno, pues entonces que eliminemos la imagen esta de supuesto consenso, todos luchando, porque no todos estamos luchando, no todas estamos luchando, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular llevan una carrerita a ver quién de los dos recorta más en recursos, que deberían hacérselo mirar y por lo menos no salir en la foto, y es mi opinión particular. El tema de la falta de recursos, yo tenía por aquí que era el 26%, porque claro, incluían más cosas. El caso sobre todo de la mujer rural está siendo tremendo, porque el cierre de los centros de salud, el cierre de los puntos de información las está dejando completamente aisladas. Ya en una realidad
socioeconómica aislada, las que viven en municipios más pequeños, si además le pones el plus de que tienen que ir a la capital más cercana para buscar ayuda, pues probablemente sea un desastre. Y respecto a las políticas, yo creo que coincido con lo que decía Paloma, dejar de centrarlo todo en la víctima. Por supuesto, las ayudas y las políticas, podríamos decir, de emergencia, de solucionar en 5 minutos o la matan, tiene que ser centrada en la víctima, eso es lógico. Pero todas las campañas, todo al final va dirigido a la víctima y parece que el otro 50% de la sociedad no tiene nada que ver. Y ahí es donde tenemos que empezar a meter grandes medidas. Ahora que en el tema educativo habla que recuperar, si no se llama educación para la ciudadanía, que se llame como sea, pero tiene que recuperarse un plan de acción a nivel, sobre todo, yo empezaría en primaria, claramente, porque luego cuando llegas al instituto, si no tienen un aprendizaje previo hecho, cuesta mucho más. Y por supuesto bajar el convenio de Estambul, el convenio de CEDAW, que sin ser a lo mejor la panacea, pero sí que empecemos ya a incorporar algo que se supone que está subido, que España ha ratificado y que puede empezar a dar respuesta a alguna de las cuestiones. Plantear lo de violencia de género. Es que si contáramos de verdad violencia machista y contáramos los casos que de verdad son de violencia machista, no sería el número de víctimas que aparecen anualmente, serían muchas más, porque contaríamos a los hijos, lo que no es tu pareja. Yo creo que hay que empezar a hacer cosas muy sencillas, que tampoco requerirían grandes expertos ni mentes pensantes, pero podrían empezar a dar soluciones más claras y quizá más visibles. Fernando. Yo os quería hacer la pregunta a vosotros. La violencia de género, en general la violencia está mal y para eso está la ley, ¿no? Para prevenirla y para castigarla cuando se produce. En España más hay una ley de violencia de género desde hace más de 10 años, del año 2004, que creo que es de las más avanzadas del mundo. Lo que me gustaría preguntaros, por lo menos a la experta que la tenemos aquí, es, yo creo que la violencia es tan mala venga de donde venga, sin importar si viene de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer, ¿no? Es decir, la violencia es condenable y punible, digo yo. Es decir, lo suyo es ir contra la violencia. Claro, pero es que la violencia es la educación para que los niños no sean violentos, da igual que vaya hacia una chica o hacia un chico o viceversa. Entonces, esa manera de insistir, en serio, no es mi tema, tampoco sé mucho de esto, pero parece como si los únicos violentos en España fueran los hombres. Y claro, dices, es que sois todos agresores en potencia, somos estafadores en potencia también, y eso no significa que nos vayan llamando estafadores por la calle, ni que vamos a luchar contra la estafa. Pues luego, la mitad de la población es, en este caso sería el 100% de la población es estafadora en potencia, todos podemos hacerlo, menos los que están muertos. Entonces, ¿por qué no emplear todas estas energías en realmente conseguir una sociedad sin violencia? Que España tiene poca, pues con menos violencia aún. Que no se considere, y si has vivido en El Salvador, lo conocerás, que es una sociedad muy violenta, que no se considere el uso de la violencia como una manera de dirimir diferencias, que es a fin de cuentas de lo que se trata, sin hacer distinciones de sexo, ni condición, ni nada por el estilo. Eso sería maravilloso, pero eso es imposible. Porque por el hecho de nacer mujer u hombre, nacer blanco o negro, tú tienes privilegio. Es decir, es como que me digas que no es igual que le pegue una persona de color negro a un blanco. No, es lo mismo. No, lo mismo no es, perdona. O sea, lo que puede haber una persona sin papeles, además en España, que ejerza una violencia contra un blanco aquí, a él lo primero que va a hacer es que si no tiene papeles lo van a deportar. O sea, las mujeres y los hombres nacemos en desigualdad desde que nacemos. No es que los hombres sean malos y las mujeres buenas. Hay una situación de privilegio. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando las mujeres reaccionamos a la violencia, que es lo que está pasando ahora, nos llama, nuestro querido Arturo Pérez Reverte nos llama feminazis. Porque claro, como las mujeres hace 40 años nos callábamos la boca y ahora respondemos a ellas, estas tías que quieren, porque se ponen a pegar gritos, porque ya nos cansamos. Porque sí hay una... O sea, cuando esto de San Fermín, las violaciones, hay un motor, es porque eres mujer. Ese es el motor, por eso la violencia hay que ponerle los apellidos. El bullying, la violencia racista, la intrafamiliar, la machista, tiene la misma estructura que es esta. Este gesto es el que hago en mi monólogo todo el rato. Alguien que está por encima y alguien que está por debajo, ¿sí? Yo no quiero como mujer estar aquí, no me gusta. A mí me costó asumirme como víctima, porque yo me veo una tía adolescente tan empoderada y te digo, para mí, si yo también le pegaba a él, claro, para mí los dos no estábamos pegando. Entonces, y yo decía, espera, ¿pero quién tenía miedo en la relación? ¿Quién era que le temblaban las patas? ¿Quién tenía miedo a que me dejara? Porque hay una construcción de la sociedad patriarcal. Yo no digo, cuando tú me dices que todos los hombres son violentos, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que asumamos los privilegios. Yo como madre tengo un montón de privilegios. Yo diría, no, es que mis hijos son míos. Perdona, son míos, pero son de esta sociedad. Y si alguien viene a decirme cómo crío a mis hijos, porque va a afectar, el cómo yo eduque a mi hija va a afectar a tu familia también. No es mi propiedad, que es la base de la que partimos todos y todos con los solos privilegios. Entonces, como el feminismo ataca los privilegios masculinos, andan muchos hombres en plan de ay, ay, ay. Claro, pero es que yo en El Salvador me di cuenta que era blanca. Y yo decía, no, pero si yo soy mujer antes de todo. Hasta que una mujer indígena me cayó y me dijo, no, perdone.
usted tiene un pasaporte europeo. Y yo fue como, con el que viajo sin visado, con el que no viajo en patera, con el que me pagan el doble que a una salvadoreña, solo por ser blanca. Entonces, cuando yo reconocí los privilegios, entendía más la estructura patriarcal. Claro que las mujeres somos violentas, con quien podemos, con otras iguales o con los menores. Y como más nosotras pasamos mucho tiempo, si aquí está el papá, aquí la mamá, aquí los hijos, si mamá pasa mucho tiempo aquí, el cabreo que nos vuelca para arriba lo vuelca para abajo. Y por eso podemos llegar a ser madres terribles. Madres que volquemos violencia contra nuestros hijos por no poder... Y el papá seguro que es víctima del sistema, el jefe que está por encima de él y que llega el hombre cansado. No sé si me entiende el tema de privilegios, que no es, la violencia ojalá fuera tan simple como violencia y ya está. Tiene muchos apellidos y hay que ponérselo. Yo soy hombre, yo nunca he percibido que tuviese ningún privilegio, ¿eh? Yo nací en los años 70 y a mí me tocaba poner la mesa en casa, a mí me educaron así. Nunca he gano menos que mi mujer, siempre fue así, porque tiene mejor empleo que yo, porque es más lista y estudié una carrera más útil y nunca me he sentido preterido ni nada por el estilo y no he considerado que tuviese ningún privilegio. En serio te lo digo, entiendo que la generación de mis padres sí era así, nacidos en los años 40. ¿Qué diferencia salarial tienen las mujeres con respecto a los hombres, Sofía? Bueno, en referencia a lo que eso decía, es una Fernando. Estadística. Sinceramente lo digo, ¿eh? ¿Perdón? Creo que es una diferencia estadística, es decir, claro, que si sumamos masas salariales... Claro, porque las estadísticas son algo que sucede en un laboratorio, no en la realidad. O sea, son ya sabes que hay mentiras de muchas clases y la peor de todas es la mentira estadística. Es decir, si tú sumas una masa salarial y la partes, y te vamos a coger toda la masa salarial de los hombres y toda la de las mujeres, te va a salir más pequeña de las mujeres. Pero claro, si no te dan el dato siguiente, y es en qué tipo de empleos está empleado esta masa salarial... Es que precisamente la brecha salarial no habla solo de en el mismo empleo se cobran sueldos distintos, por cierto, eso ocurre, sino que además hay determinados puestos de trabajo por un techo de cristal, que es una condición de género, al que las mujeres no llegan. Por lo tanto, sí, es lo que dices, pero hay que analizar también por qué, porque tú mismo lo has dicho, no es que seamos más tontas o no por naturaleza, pero de todas formas yo pienso que algunas de las preguntas son precisamente para que podamos dar estas respuestas, entonces como tales las tomo. No es que la violencia sea inherente a los hombres, pero la violencia sí es inherente al patriarcado, que es justo lo que estaba diciendo Pamela allí. Y me parece que es necesario detectar de dónde viene esa violencia, viene del patriarcado y luego mayoritariamente la ejercen los hombres, pero la pueden ejercer también mujeres, y la respuesta viene desde el feminismo. Y me parece muy importante nombrar ambas cosas, porque si no caemos en discursos de, bueno, pero es que la violencia en realidad tiene que ver con los impulsos, como lo tengo, al final parece que estamos hablando casi de biología, y en realidad estamos hablando de constructos culturales, educacionales, en los que además no es necesario solo hablar de esto en la escuela, es necesario que en la escuela se tengan referentes de mujeres también en el currículo académico. Ahora mismo, de 100 nombres propios de la secundaria, 93 son de varones y 7 de mujeres. Y no es una cuestión histórica de, bueno, es que al principio no estaban las mujeres en la esfera pública, que no lo estaban, pero habría que analizar por qué. Porque cuanto más te acercas a la actualidad, la brecha es mayor. O sea que hay muchas cuestiones que tienen que ver precisamente con esos privilegios que existen, y a mí me parece muy normal que un hombre blanco, occidental, de edad mediana, considere que no tiene privilegios. Creo que los privilegios los ven y heterosexual, entiendo, porque has hablado de tu mujer, considera que no tiene privilegios, porque los privilegios los ven precisamente quienes no los tienen o quienes no los tenemos. Nadie es consciente de sus privilegios hasta que se le hace un clic para preguntarse por qué tiene las cosas como las tiene. Daniel. Escuchaba este fin de semana hablar a Begoña Marugán y la cito de memoria, no textualmente, y creo que decía algo así como dices, está contra el asesinato, dice, no contra el patriarcado. Es decir, obviamente, claro, que las autoridades y la gente dice está mal matar, faltaría más, pero contra lo que no se está es contra el sistema que ampara la idea de que tú puedes disponer de tu mujer como si fuera un bien material y por tanto puedes acabar eliminándola cuando te resulta molesta. Si os fijáis, que esto sea una cuestión, que esto sea un sistema cultural mucho antes incluso que el propio sistema económico, por eso podemos ver cómo el propio lenguaje de los medios y de la sociedad, que en los medios aún en muchos no ha cambiado, de una u otra forma ampara y justifica este tipo de cuestiones. Las mujeres cuando son asesinadas se dice que ha fallecido tal mujer. Está claro que a lo mejor no sabemos quién ha sido el asesino concreto, hay que esperar el proceso judicial, pero sabemos que no ha fallecido como si le hubiera dado un infarto o lo que fuera. Ha sido asesinada, no son crímenes pasionales, obviamente, hay detrás una intención. Y más allá de cuestiones muy importantes, como el tema del trabajo, los salarios, cuestiones estadísticas, tú y yo cuando volvemos a casa un sábado a las 4 de la mañana no tenemos miedo por la calle. Podemos tener miedo por otro tipo de cuestiones, pero no tenemos miedo
que unas mujeres nos vayan a saltar en una esquina y vayan a intentar no ya violarnos, sino simplemente acosarnos, por ejemplo. Eso es algo que cuando empiezas un poquito a abrir los oídos a las mujeres que tienes a tu alrededor, te empiezas a dar cuenta. Nunca lo habías visto porque tú nunca lo has vivenciado, ¿no? Pero es que pasa, existe. De hecho, no se trata tampoco de, yo creo, machacarnos de repente con el peso de la historia sobre nuestros hombros, pero sí darnos cuenta que yo al menos empiezas a ver actitudes machistas que tienes con tu pareja, con la gente que está alrededor, la forma de tratarlas, y el hecho es que al final la violencia de género no es solamente el nigredo, el punto último, el culmen cuando un hombre mata a una mujer, sino que hay otro tipo de violencias de menor intensidad que al final empiezan a amparar este propio camino, ¿no? Y que obviamente, pues, tanto por la cuestión comunicativa como cultural, se deberían ir atajando. Lo que ocurre es que, claro, yo oigo este discurso hace mucho tiempo y me preocupa porque van pasando los años y el tema va peor, no a mejor. Tenemos que prácticamente finalizar, hacer una última ronda. Eso que decía Daniel creo que es una buena forma de acabar, o que pone encima de la mesa una última buena reflexión. Eso se representaba, no sé dónde lo veía el otro día, con un iceberg, ¿no? Que se veía como en la punta, evidentemente, el asesinato, la violación, la agresión con violencia física, pero debajo lo que no se ve, evidentemente, son todos esos micromachismos, el acoso, el decirte no estás haciendo esto bien, el ningunearte, etcétera, 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 ¿no? ¿Hasta qué punto somos conscientes? Por lo que dice Fernando, me parece que todavía no todos somos conscientes, pero ¿hasta qué punto somos conscientes de que bueno, que esta sociedad sigue dándole más privilegios a la mujer a los hombres que a las mujeres, y que tenemos que ir encaminándonos hacia ahí, ¿no? Esto no es solamente una lucha contra los asesinatos, es una lucha contra el día a día, ¿no, Eva? Sí, yo creo que estamos siendo cada vez más conscientes, se habla más, como decía Pamela, se habla más y se habla en las casas y se habla en muchos sitios, pero como se habla más, también se debate más y muchas veces se pierde la perspectiva. Yo creo que los hombres están en general, hablo, no todos, por supuesto, pero sí tienen una fase de atrincheramiento, de no querer reconocer que tienen ciertos privilegios y que en el debate rechazan mucho el querer revisar todo su vida, toda la vida, tanto la laboral como la familiar, como en las relaciones. Y esa yo creo que es la gran batalla que tenemos que ganar ahora, porque efectivamente la brecha salarial puede ser en unos sectores mayores, en otros menores, pero no solo es la brecha salarial, es que hay sitios como el puerto de Algeciras, que es un puerto público del Estado, donde de 1.800 trabajadores no hay ni una sola mujer porque no les llegan ni a coger el currículum. Es decir, tenemos eso permanentemente sobre la mesa, y no es que no haya brechas salariales, es que no las admiten y es un espacio público, ¿no? Y como eso tenemos un montón, y cuando vas al SEPE a entregar los papeles porque te has quedado en paro, si eres mujer en edad reproductiva te preguntan si tienes hijos, si eres un hombre no, a nadie se lo preguntan. Y todo eso hay que empezar a entender que son privilegios, que quizás no son elegidos, que el nombre nace con ellos, no son elegidos, no es que sea una mala persona y se levante por la mañana voy a quedarme todos mis privilegios, pero si no se da cuenta de que los tiene y que tiene que luchar contra ellos, no está enfrentando una lucha contra la violencia machista real, que Fernando. pueda cambiar este sistema. Perdón, Fernando. Bueno, yo creo que un privilegio es aquello que te da la ley, es como las compañías privilegiadas, ¿no? El siglo XVII, el estanco del tabaco, de la sal, tiene un privilegio del Estado. El privilegio es el que pues, tenía correos para repartir correspondencia. Todo lo que no venga dado por la legislación no es un privilegio. Puedes hablar de una posición de predominio, lo que quieras, y es cierto, los hombres no solo en España, en todo Occidente han tenido una situación de predominio que se ha ido perdiendo a lo largo de las últimas décadas. Y en España en concreto vamos muy avanzados en ese aspecto. Es decir, la idea de que si en un hombre no te preguntan si tienes hijos, eso es real, pero es que a no ser que seas un ingeniero social, que no es mi caso, esas cosas no se pueden cambiar a golpe de ley. Las mentalidades tardan en ir evolucionando. La española ha avanzado bastante y más que avanzar en lo que queda de siglo. Es decir, al final, mediante la ley no se consiguen estas cosas. Es decir, mediante la ley puedes hacer lo que puedes hacer, lo que se ha hecho ya, que se prohíba terminantemente discriminar por razón de sexo. Y que si se denuncia una discriminación por razón de sexo, esa persona se las vea delante de un juez. Pero nada más. Cambiar la sociedad, reingenierizarla, digamos, rediseñarla en tiempo real es imposible. Literalmente lo digo. Es decir, vamos directos a darnos contra la pared. En lugar de invertir, bueno, pues y esto no es una inversión económica, es una inversión en educar a la siguiente generación que venga, como lo invirtieron nuestras madres a nosotros, que ya sí que venían de una situación de desigualdad real.
en el que una mujer no podía disponer de una cuenta corriente sin permiso del marido, eso eran privilegios, consagrados por la ley. Hoy no hay nada de eso. De hecho, si viniese mi abuela, resucitase y llegase aquí, le parecería increíble. Diría, pero bueno, ¿esto cómo ha cambiado? Pues no ha sido por la ley, ha sido por la evolución natural de las mentalidades. No se reconocería en este país. No digamos ya mi bisabuela, si viniese del siglo XIX. Es decir, está bien decirlo y recordarlo, pero de ahí a pretender que esto se va a cambiar mediante decreto, hombre, ser un iluso. Sofía, yo creo que tengo una ganas de debatir algún día contigo y no hacerte las preguntas. Yo, Fernando. No me lo he estudiado. También se nota, precisamente porque creo que lo iluso es creer que las cosas las decanta el tiempo. La propia historia nos ha demostrado que eso no es así. Voy a poner un ejemplo que no es de género. Es necesaria la acción positiva para que personas negras en Estados Unidos entran en la universidad. Porque no lo decanta el tiempo, la historia no arregla las cosas con su devenir, porque las dinámicas, esto nos lo ha enseñado la física, las dinámicas o ejerces una presión y un esfuerzo y lo frenas, o la dinámica va a seguir y va a seguir. Y pensar es una postura demasiado buenista, pero que se arregla con 2 o 3 titulitos que se leen y con mucha cintura feminista, que yo creo que eso también tenemos bastante. Esto se arregla y se va aprendiendo que no, que la acción positiva, vamos a dejar de decir discriminación positiva, que cargamos mucho el término, es necesaria precisamente por eso. Incluso cuando el propio sistema patriarcal se desvela a sí mismo, pienso en un ejemplo de hace unos 2 años, el anterior ministro del Interior, Fernández Díaz, nos dio unas recomendaciones a las mujeres todas para evitar ser violadas. Bueno, yo creo que si hablásemos de violencia en términos generales y nos afectara exactamente a todas y todos por igual, sería absurdo que nos dieran una serie de recomendaciones para evitar que nos mataran por la calle porque es un peligro. ¿Qué dijo Fernández Díaz? Fernández Díaz sacó desde su ministerio una recomendación de 10 puntos de cómo teníamos que evitar las mujeres ser violadas. Y en realidad esto nos puede producir sonrojo, pero es sintomático de una tara del sistema muy profunda en el que se responsabiliza a las propias víctimas de su situación de víctima. Y además se las victimiza 2 veces, que también es, el término no me gusta mucho, pero es hasta infantilizar o utilizar, como bien decías tú, el pobrecitas, y a la vez responsabilizar por nuestra mera existencia de género femenino de haber sido receptoras de esa violencia. Esto lo hacía hace 2 años el ministro del Interior. Es decir, cómo están las cosas y cómo tiene que ver con las leyes y con los gobiernos. Es que nos podríamos tirar un ratito hablando y lo hacemos cuando quieras. Daniel. Yo voy a hacer mi tiempo a la invitada, para que acabe de hablar ella y tenga más tiempo para... Esa era la idea precisamente, que la última en hablar fuera Pamela, y te agradecemos el gesto también para que tenga más tiempo. Pamela. No, nada, que vieron el debate, por eso decía que hace más falta más mirada hacia los hombres. O sea, definitivamente para que haya un pensamiento, para que esto avance hace falta que los hombres se conciencien de los privilegios y haya mentes que reconozcan ese privilegio machista para poder cambiar. Porque si vemos un 50% empujando por un lado, aprovecho tú lo de la física, y hay varios hombres como tú a lo mejor que tienen más abierta la mente, sí, pero si son menos, y hay otro más que es como, yo no sé, pero es que, por eso digo, la mirada de los hombres, pero no desde el ataque, sino desde hablar, dialogar, escuchar y poder ver ahora. Si después de un diálogo, de un hablar, ya la cuarta, ya no, pues si te lo digo en otro tono de voz vas a disculpar, pero hay una violencia que es instrumental y una violencia que es reactiva. Por eso digo, la violencia no es la misma. La instrumental es per se. Por eso digo, Rosa Parks un día dijo, yo me siento. ¿Qué pasa porque esa negra y se tuvo que sentar? Y todo el mundo, ay, pero esta negra de mierda. La negra dijo, yo me tengo que sentar, es que si no, ¿cómo acabo esto, no? Y la violencia reactiva es lo que provoca cuando tú estás aguantando y soportando el que te digan cosas por la calle, que te cuestionen si eres madre, si no eres madre. Entonces, que hemos avanzado. Yo, si mi abuela resucitara ahora y llegara a un aula como llego yo y viera los comentarios que hacen las niñas, mi abuela se acostaría otra vez y dice, me acuesto, mejor me quedo muerta porque es terrible. ¿De qué le sirve a mi abuela ver que una niña de 16 años hemos avanzado para que diga que tengo el moño igual, tengo el moño de alto igual que tengo el coño? O sea, ¿eso es avanzar en igualdad? Que una niña crea que la igualdad es ser como los hombres. De claro, pues si ellos se acuestan con 20, pues yo también. Eso es la igualdad. Si un tío pega, yo también. Yo creo que, como tú has dicho, un espejismo de igualdad. Donde lo que hemos hecho es una guerra de sexos, que además vende muy bien en televisión. Que estemos enfrentados hombres y mujeres en yo tú, yo tú, yo tú. Cuando la violencia machista tiene una estructura de base desde que estamos en los vientres de nuestras madres, desde que te colocan el color azul o rosa, desde que le cuestionen a mi hija si va a tener novio pronto, o novia, porque su identidad saber lo que ella quiere ser, a mi hijo porque se pone algo de rosa, ay mujer, pero no le pongas cosas, ¿por qué? Desde ahí empieza la violencia machista.
un hombre que mata a su mujer, y hablando de lo del tema de la muerte, si ponemos el sujeto, si ponemos una mujer muere, recordad que eso es sujeto pasivo. Y si nos ponéis como sujeto pasiva, no estáis dando responsabilidad. Y cuando nos matan, no tenemos responsabilidad, ¿vale? Un hombre mata, que por cierto, cuando es sirio, cuando es latino, cuando es marroquí, bien ponemos la nacionalidad. Cuando es el Estado español, no aparece, aparece abajo. Era de Murcia, digo, mira, por lo menos pónmelo en el titular para saber si en Madrid matan más que en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, para saber por dónde me muevo, que, ¿no? Como un poco chiste, pero en el monólogo lo hago así. O sea, un tío que mata a una mujer no se levanta un día de repente, uy, voy a matar. No, eso se va haciendo. Y se perpetúa lo que me decía mi ex, eres mía y si me dejas te mato. No hay más. O sea, no es una locura, no es una raya de coca, no es una copa de más, es una ideología que está clarísima lo que es, que eres mía, eres de mi propiedad. Pero esa es la ideología que tengo yo como madre, que me la estoy desmontando, de que yo no puedo pensar que mis hijos, como son míos, que a uno de ellos lo he parido, son de mi propiedad y yo mando en mis hijos. No. Eso se llama privilegio, los derechos son otra cosa. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Por eso, viendo el debate de esta mesa, un trabajo con los hombres sería muy interesante. Y mira que yo lo propongo en instituto. Mira, cuando haga yo el monólogo, después que venga mi compañero Iván, que hace tarea de masculinidad, no, es que no hay tiempo. Pues tendría que haberlo, porque si no, los hombres tienen que trabajar la masculinidad, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que, Pamela, desde luego, si te dejas invitar y que te invitemos otro día, hacemos un programa específicamente sobre esto contigo, porque creo que es interesantísimo, incluso para una entrevista que nos puedas contar con mucho más detalle. Yo quería agradecerte, sé que en nombre de todos, porque sé que no es fácil hacer de una situación y de una experiencia propia, tan dolorosa como puede ser la tuya, una razón para luchar contra ella en nombre de todas y de todos. Así que yo, desde mi humilde punto de vista, te lo agradezco. Gracias. A vosotros también, Eva, Fernando, Sofía y Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y nosotros, bueno, pues nos vemos el lunes a ver quién gana en los Estados Unidos, pero a ver también qué pasa con nosotras. Hasta el lunes que viene.